Bueno, cordial saludo, buen día para todos. Mi nombre es David Linares. Junto a mi compañero Víctor Murillo vamos a presentar un tema bastante profundo y relevante, más que todo para las ciencias sociales, lo cual es la formación de investigadores a partir de un enfoque fenomenológico hermenéutico, desde una perspectiva del autor Max van Manen, y también de esta manera mirar cómo este enfoque puede ser introducido en un contexto hispanoamericano. Esta presentación se basa en un artículo que escribe una investigadora, Raquel Ayala Carabajo, sobre este enfoque que estamos planteando. Bueno, para comenzar hablaremos de un contexto donde la fenomenología hermenéutica, o FH como la vamos a nombrar de aquí en adelante, es una metodología de investigación increíblemente potente. Se utiliza en las ciencias sociales, como se ha hablado anteriormente, también desde una perspectiva de las humanidades e incluso desde las ciencias de la salud para comprender una experiencia vivida. Sin embargo, existe una brecha geográfica desde su aplicación y su difusión, ya que se han concentrado históricamente en el mundo, en países como Canadá, como Australia y Estados Unidos, no llegando principalmente a nosotros como Suramérica. Este estudio que analizaremos hoy explora precisamente los desafíos y las condiciones necesarias para introducir esta metodología a nuestro contexto hispanoamericano. Cordial saludo para todos. Continuando un poco con el tema que menciona mi compañero, hay un referente importante dentro de este mismo y es Max, el pionero en la práctica. Este pedagogo neerlandés es canadiense y es pionero de la fenomenología hermenéutica, o FH como mencionábamos anteriormente, que es la práctica aplicada, y su enfoque busca la investigación desde el significado y el sentido de esta experiencia vivida con especial aplicación en la pedagogía. Este pedagogo busca básicamente que en el campo de la pedagogía y la educación exista una investigación más, más fuerte a partir de la fenomenología hermenéutica. Hay un tema muy importante dentro de los textos que trabajamos esta semana y es el tema del estudio de Ayala Carabajo. Este estudio fomenta, el objetivo como tal es de explorar las condiciones necesarias. ¿Sí? Exploramos las condiciones necesarias dentro de lo que es las teóricas como las formativas para traer un enfoque hispanoamericano. Esto se logra explorando las condiciones teóricas que hablábamos de nuestro autor anterior, pero además de esto, los sujetos buscan una entrevista, ¿sí? Buscan ser entrevistados desde los profesores, desde los investigadores y expertos internacionales en el método. ¿Para qué? Para que este método dé como relevancia y como importancia final, como resultado final, pues, el uso de un método descriptivo, interpretativo y de teoría fundamental para el análisis. Bien, vamos a ver entonces qué es esta fenomenología hermenéutica, porque pues bueno, es tan importante, en qué consiste y también así es, de esta misma manera vamos a entender principalmente qué no es a continuación. Bien, primero tenemos que entender que no es un conjunto de teorías abstractas, que más bien se guía hacia una actitud o una disposición de sensibilidad, que es una forma de abrirse a los significados de la vida, nuestro cotidiano, tal como lo vivimos y no como los teorizamos. De segunda manera, no es un método fijo o una receta, que uno sigue paso a paso en los métodos. Una palabra griega que significa un camino. Requiere que el investigador desarrolle una mentalidad particular y una forma de ver y estar en el mundo. Bueno, para empezar a hablar sobre los impulsos metodológicos tenemos que hablar de dos muy importantes. El primero es el reductio y el segundo es el vocatio. El primero trata como tal del camino que sostiene sobre los impulsos metodológicos. Este es un término fenomenológico que significa poner entre paréntesis. Es básicamente como expresar qué es lo que se quiere investigar o hacia dónde va la investigación. Poner entre paréntesis es el acto de suspender constantemente nuestra actitud natural, es decir, nuestras creencias, prejuicios y teorías previas para poder ver el fenómeno de forma fresca. No dejarnos guiar por lo que estamos haciendo o por lo que hemos tenido o hemos vivido antes, sino que
Dejarlo entre paréntesis, más allá de eso, significa como que estamos dándole una postura un poquito, no un poquito, bastante fresca, que significa que no nos estamos dejando llevar por lo que antes hemos vivido, sino que estamos buscando una intención neutral a partir de la misma investigación. Y por último, por segunda parte, el vocatio, que tiene que ver básicamente con la preocupación por el lenguaje. La FH de nuestro autor anterior, de Max Van, habla de que este objetivo es el crear retratos textuales. Entonces buscamos crear retratos textuales a partir de que se captura la esencia de la experiencia y se resume con el lector. Entonces una experiencia se transmite a partir del texto, en resumidas cuentas, eso sería el vocatio. Buscamos interpretarlo a partir de eso, de la reducción de la misma experiencia a texto y que pueda ser más fácil de asumir dentro de un espacio de investigación. Bien, hablando de algunas claves para la formación, entendiendo esto, pues la pregunta se vuelve un poco obvia, y es que ¿cómo se enseña algo que no es una actitud o un camino, o más bien un lugar de conjunto de reglas? Aquí es donde el estudio enfrenta e identifica uno de sus mayores desafíos. Bueno, el reto formativo principal es que el muro que existe entre la teoría y la práctica para los investigadores en formación, especialmente en nuestro contexto, han sido educados para la tradición positivista. Especialmente se puede entender que esta teoría de la fenomenología hermenéutica, pero no puede aplicarla, porque hay unas preconcepciones sobre lo que es la ciencia, hablando desde los datos, la objetividad y la distancia. Les impide adoptar una metodología que se basa desde una experiencia, una subjetividad y una reflexión. Bueno, si vamos a entrar a la enseñanza o a pedagogía como tal, tenemos que enfrentarnos a esta pregunta. ¿Cómo enseñar la fenomenología hermenéutica o FH como lo hemos mencionado durante esta exposición? Básicamente los expertos advierten que es mejor, sugieren didácticas muy diferentes. Estas didácticas tienen que ver con estos cuatro elementos puntuales. Ser pragmático y no erudito. Esto es evitar la teorización excesiva, ¿sí? No buscar tanta teorización, sino que la filosofía debe ser accesible y conectada a la práctica. Es decir, se habla de un evento filosófico o una teoría, y también es necesario que entre las didácticas implantemos o intentemos mezclarla, ¿sí?, hacia lo que tiene que ver con la práctica en campo real de acción. Entonces tenemos una teoría, pero también tenemos una práctica a partir de ahí. Entonces es importante que se relacione una con la otra. Eso es ser pragmático dentro de la fenomenología hermenéutica. Apelamos a la experiencia también, usar la experiencia vivida como evidencia principal. Esto es básicamente utilizar la experiencia de cada uno de los investigadores dentro de la exposición de lo que se vaya a hacer en la FH, ¿sí? Es importantísimo tener esa experiencia y apelar a aquella experiencia. La escritura es clave. Esto de la escritura es fundamental. Todos sabemos que a esta época, a estos momentos de nuestras vidas de investigadores, tenemos una constante desarrollo de escritura, y eso es importante porque cada vez que estamos en el campo de acción o en el lugar que queremos investigar, probablemente existan ideas que queramos tener en cuenta, y esto es importante porque podemos tomar nota de lo que se está llevando a cabo y asimismo no perder la información valiosa. Ahorita hay un montón de formas para tomar nota, así que desde el celular, desde la tablet, desde el cuaderno, la agenda, la misma escritura todo el tiempo presente para que esta investigación sea mejor. Además que es un método, un medio privilegiado para la reflexión y la apreciación del significado. Y por último, el formador encarna el método. Nosotros encarnamos el método de la FH, porque no se enseña sino se muestra. Requiere un formador que viva y practique el enfoque, ¿sí? Es decir, pongo mi caso personal o el caso de nosotros dos. Somos docentes de danza y queremos investigar a partir de la danza. Tenemos una experiencia vivida y nosotros somos muestra de ello, ¿sí? Nosotros no enseñamos como tal directamente el movimiento, sino que mostramos este movimiento para que los estudiantes puedan también
aprenderlo. Es una forma el del método que el método plantea. El método fenomenológico es eso, básicamente el fenómeno aplicado a la práctica. Entonces ahí tenemos cuatro pilares importantísimos de cómo enseñar esta FH y aplicarla a nuestros espacios de investigación. Bien, ahora vamos a ver los resultados del estudio. Vamos a ver estos hallazgos claves que arrojó el estudio sobre el contexto hispanoamericano, utilizando el análisis desde la teoría fundamental. Bien, nuestro primer hallazgo y uno de los más importantes es que todo se centraliza en el sujeto. Este investigador, quien tiene la misma condición central para que esta metodología funcione, implica que requiere que tengamos un punto de partida, una actitud interrogadora y una fuente dispuesta a desaprender, es decir, olvidar lo que ya creemos saber y que cierto bagaje cultural y filosófico también nos fundamente, que tenga una teoría desde una habilidad para escribir y para reflexionar desde los saberes que ya se tienen. Decidimos involucrar este punto controvertido como una cita importante para nosotros dentro de la lectura del tema que estamos trabajando. Estos prerequisitos pueden parecer excluyentes, pero la experiencia muestra que también son habilidades que pueden desarrollarse con la práctica. Este fragmento decidimos ponerlo porque realmente nos pareció muy importante. Es el reto de hacer de la experiencia, ¿sí? La experiencia que abordamos desde la fenomenología. Entonces, aquí reiteramos lo que hemos venido trabajando y hablando anteriormente, que es básicamente trabajar desde la experiencia, desde la práctica y tener en cuenta estos fenómenos que nos ayudan y nos promueven una mejor investigación. Bueno, si vamos a hablar de los hallazgos, tenemos que hablar de un hallazgo muy importante y tiene que ver con el contexto. El contexto nos habla de la necesidad, del obstáculo y de la estrategia. Entonces tenemos una necesidad que es básicamente que este espacio de estos espacios de estudio permanente prevalezcan y se formen y se intercambien preferiblemente entre las universidades. Buscamos que el obstáculo, que es la hegemonía de la investigación cuantitativa, se logre como disminuir un poco esa hegemonía y que se pueda promover de manera más directa la investigación con el fenómeno que hemos trabajado en esta explicación, en esta explicación que hemos tenido, en esta exposición. Pero además tenemos una estrategia que es que esas grietas, o también llamadas intersitios, se disminuyan en centros de investigación, de posgrados y en grupos de estudio. ¿Esto qué pasa? Que las grietas como tal se tienen en cuenta desde los espacios de pregrado a los espacios de posgrado. Entonces intentamos que estos espacios sean un poquito menos aislados y que además pues nos promuevan una investigación dentro del contexto que estamos trabajando mejor y más dada hacia el fenómeno hermenéutico que estamos abordando en esta exposición. Un tercer hallazgo es la organización de nuestra formación. Primero, como ya se mencionó, debe ser impartida por expertos que viven y aplican esta metodología. Desde un segundo lugar, funciona mejor en grupos pequeños, donde el diálogo y la reflexión profunda son posibles. Y desde un tercer lugar, requiere una continuidad. No basta con un curso de fin de semana. Debe integrarse a seminarios a largo plazo en el desarrollo de tesis doctorales y en la creación de redes de estudio. Bien, finalmente el programa ¿Qué y cómo enseñar? Habla de un equilibrio delicado, donde provee los fundamentos filosóficos, pero sin caer en una teorización erudita. La teoría siempre debe ser asequible y atractiva para el lector. Y como es claro, la formación debe estar centrada 100% en la experiencia vivida, desde el primer día de la investigación, desde el sujeto, desde este aprendizaje que se basa en reflexionar, escribir y analizar buenos ejemplos, desde los casos prácticos y desde las experiencias. Son varias las conclusiones que tenemos a este punto, pero creo que como conclusión principal podemos abordar que este FH
es un fenómeno importantísimo dentro de la investigación, que debemos ser un poco más conscientes en este espacio de investigación y que necesitamos de la práctica llevada a la teoría y de la teoría llevada a la práctica. Es importante que este fenómeno se tenga en cuenta para futuras investigaciones, dado que es un espacio muy importante que nos va a promover una investigación un poco más seria y acercada a espacios y a resultados más reales, más concisos. Esto también pues dándole seriedad a la investigación y dándole profundidad y dándole solidez sobre todo. Buscamos eso, buscamos que el fenómeno nos promueva y nos dé herramientas más fuertes para que la investigación dé como resultado algo bastante bien elaborado. Entonces, como conclusión, decidimos que este espacio de investigación tiene que darse a partir de la FH y todo lo que hemos estado hablando anteriormente. La práctica lleva a la teoría lleva a la práctica. También concluimos que es importante tener siempre la vocación de investigador. En varios textos hemos trabajado que hemos visto y hemos trabajado que todo el tiempo estamos investigando. Entonces, el papelito, la agenda, el celular, la tablet, el computador, donde tengamos la posibilidad de tomar apuntes sobre lo que estemos llevando a cabo dentro de la investigación, es súper importante. Bueno, y como conclusiones claves tenemos en cuenta varias cositas. Lo primero de lo que debemos hablar es que la centralidad del sujeto debe ser continua y constante, es decir, el investigador y sus actitudes deben ser centrales. Tenemos que estar centrales dentro del espacio de investigación. También tenemos la necesidad de espacios e instituciones que protejan la hegemonía positivista. Tenemos que ver que esta hegemonía se mantenga y se sostenga a partir de lo que estamos intentando trabajar. Tenemos una formación que no teorice en exceso, sino que se centre más en la práctica y en la estructura reflexiva. Y por último, buscamos la necesidad de un formador que encarne el enfoque, este enfoque del cual hemos estado hablando con anterioridad. Bien, como objetivo final, ¿por qué tomarse toda esta molestia? ¿Por qué luchar contra la corriente positivista? ¿Por qué este objetivo final, como lo cita el artículo, vale la pena? Lo que se busca es una práctica investigadora más humana y más humanizadora, centrada en el mundo de la vida y el significado y desde un sentido de experiencia.